Hola amigos, hola amigas, transmitiendo completamente en vivo y con gafas. Andy Stallman desde la ciudad de Madrid, estrenando episodio 2 de esta cuarta temporada de Totem Live. Recién en el backstage tenía el gusto de empezar a abrir boca, de conversar, de imaginar cómo va a ser este Totem Live con nuestra invitada de hoy, una invitada que no va a dejar a nadie indiferente, con una historia de vida muy inspiradora, con una propuesta de valor muy motivadora. Pero ¿para qué hablar de lo que nos va a contar si podemos ir directamente a darle una muy cordial bienvenida se dice, a nuestra querida, estimada y admirada Isa Quiroz, más conocida mundialmente como Isa Q. Hola Isa, ¿cómo estás? Hola Andy, wow, qué lindas palabras y más viniendo de ti. Gracias por tenerme, gracias por invitarme a este espacio, a esta conversación orgánica y muy emocionada por esta conversación contigo y lo que podamos aportar a los oyentes. Seguro que vas a aportar muchas cosas. Debo reconocer públicamente que por el horario, los cambios de horario, 5 de la tarde en Madrid, 11 de la mañana en Panamá, hay muchas personas de la inmensa comunidad de ISA que ahora están con otras obligaciones, otras responsabilidades, otras ocupaciones y que no pueden unirse a este vivo, pero gracias a la tecnología van a poder ver y compartir y disfrutar de esta conversación. Esta charla va a quedar colgada aquí en el canal de YouTube y además Isa podrá compartirlo también en sus canales. Así que no se preocupen, todos los que están en sus ocupaciones, trabajando, estudiando, ejercitando, todo esto queda grabado. Isa, nuevamente agradecido en nombre de todo el equipo de Totem Branding por tenerte aquí. Me gustaría empezar por una bella tradición que tenemos en Totem Live, que es preguntarle a nuestra invitada, en este caso, ¿quién es Isa para Isa? ¿Quién es Isa para Isa? Qué buena pregunta. Bueno, Isa para Isa es una guerrera que digamos que siempre ha hecho lo que se le viene en gana y no de una mala manera, sino de una manera positiva. Isa es una persona que cree en sí misma gracias al círculo cero que tiene, que siempre la ha empoderado. Una persona que no solo cree, sino que se quiere a sí misma y por ende puede querer a los demás. Una persona trabajadora, empresaria, que viene de cero, básicamente. Mis papás siempre me dieron una educación que estoy eternamente agradecida con ellos por eso, pero digamos que sí, vengo de cero como entrenadora y hoy estoy aquí conversando contigo desde Madrid, qué locura. Isa es una guerrera que siempre ha hecho lo que le da la gana, literalmente. Si tuviera que describirlo de una manera corta y concisa. Nada más y nada menos, Isa. Mira, me estás haciendo tener en mi cabeza ahora mismo como 14 preguntas y apenas te has presentado. Pero dado que hay muchísima gente que nos acompaña en Panamá, en España, en Argentina, en Estados Unidos, en México, en República Dominicana, en un montón de países, me gustaría, porque es un espacio también de inspiración, pero inspiración para provocar acción, no solamente para provocar reflexión, análisis. ¿Qué es empezar de cero? ¿Cómo vas de cero a ser una figura altamente respetada y reconocida en tu actividad? Y qué vallas y peldaños hubo que subir y sortear para pasar de cero a donde estás ahora, ¿no? Que no es poco. Claro que sí, Andy. La historia es larga, pero resumiéndola, siempre fui atleta y deportista desde el día uno. Jugaba fútbol desde que tengo 5 años y bueno, mi papá fue el que me enseñó mucho de lo que sé deportivamente. A los 14 años me convocan a la selección sub-20, imagínate, de Panamá, selección femenina. Yo tenía 14, tenía que ir a medirme con peladas de 19, 20 años y no pude hacerlo por diversas razones. Íbamos a un premundial. Siempre me gusta contar esto porque fue algo que me marcó. Mis padres me hicieron hacer una lista de pros y contras. Yo estaba en la escuela de
por qué sí debes ir al premundial en Costa Rica y por qué no debes ir. Y fue lo que hicimos en conjunto, no fue una lista que ellos hicieron, la hicimos entre los tres. Y no digo lastimosamente porque gracias a eso hoy estoy donde estoy, ganó la lista de contras. Por ende, no fui al premundial y no fui una jugadora, digamos que era muy buena y era mi pasión, pero no llegué a el más alto nivel futbolísticamente hablando. Entonces, digamos que eso fue un reto en mi vida a temprana edad, porque fue algo que tuve que dejar ir con el corazón en la mano porque era lo que más me gustaba hacer. Eso es para que tengas un preview y que todos ustedes sepan que soy deportista desde el que tengo 5 años y es ahí donde nace mi amor por el deporte, por enseñar, y a los 16, 17 años empiezo a entrenar súper duro, entrenamiento, CrossFit, funcionales, etcétera, y como bien te dije que soy una guerrera, me voy a certificar de CrossFit. Y digo, me voy a certificar de CrossFit, no importa nada, es lo que me apasiona, y a la vez estaba estudiando una carrera de psicología. Que bueno, mi mamá es psicóloga y yo estaba entre arquitectura y psicología y mi mamá me dice, la psicología te va a cambiar la vida. Y efectivamente me cambió la vida. Gracias a esta carrera puedo, digamos que tener herramientas para conversar y escuchar testimonios de mis alumnos y poder, digamos que, ayudarlos a sobrepasar diferentes temas que estén pasando. No ejerzo, pero me ayuda muchísimo en mi día a día como entrenadora. Voy, me certifico de CrossFit y me vuelvo CrossFit Trainer en Panamá. Empiezo a trabajar realmente no trabajaba porque no me pagaban, pero era como una especie de internship donde yo ayudaba a otras personas a mejorar su técnica, los apoyaba, los empoderaba y ahí mismo yo entrenaba. Una conocida que en ese momento era reconocida en Panamá me contacta y me dice, sé que andas como entrenadora, quiero contratarte. Y le digo, vamos, o sea, esta es una oportunidad de darme a conocer. Y trabajo en un estudio para alguien más durante aproximadamente 10 meses. Otro reto es que la dueña del local me manda a votar porque piensa que yo me estoy robando a sus alumnos, lo cual no era verdad, pero al final es lo que es, me votan y para mí se me cae el mundo encima. Eso fue un viernes. Y el domingo me escriben mis alumnas, Isa, nosotros no te vamos a desamparar, ahora sí nos vamos contigo. Y se vienen conmigo mis 5 o 6 alumnas más leales del estudio y ahí empieza una carrera como coach independiente. Entrenadora de grupos, siempre he dicho que mi pasión no es entrenar one-on-one, a mí me gusta entrenar a grupos de personas, divertirme. Y bueno, yo iba a casas por 6 años con mi carro, iba moviéndome de un lugar a otro a entrenar a grupos de amigas. Me gozaba las clases, poníamos música, entrenábamos en garajes, en edificios, en todos lados. Parque Omar, aquí es un parque muy reconocido en Panamá. Y bueno, Francesca llega a mi vida y me dice, Isa, tienes una lista de espera de muchos alumnos que quieren entrenar contigo. ¿Cómo hacemos para elevar la experiencia? Tú no eres un pulpo, tú no te puedes dividir en 8 grupos de clases al día. ¿Qué hacemos? Bueno, hagamos un programa de training online. En ese momento empezamos con el programa de gimnasio. Febrero de 2019. Nos empezó a ir súper bien el programa de gimnasio y yo seguía haciendo mis clases presenciales. Y en el momento en que nos damos cuenta, digamos que las vidas que ya estábamos impactando online y digamos que el auge y cohete que podía hacer esto si le metíamos 24/7, hacemos Home and Toned, que es el programa de casa. Gym and Toned del de gimnasio, Home and Toned del de casa. Septiembre del 2019. Un par de meses antes de pandemia. Sí, wow. Sí, unos 6 meses antes de pandemia, antes de que cayera pandemia en Panamá. O sea, perfect timing. No teníamos idea de nada, pero la vida nos estaba preparando para algo. Hacemos los 2 programas de training online y ya entre los 2 programas más mis clases presenciales tenía casi que 500 alumnos. Y cuando entra pandemia, decisión tomada, dediquémonos 100% al online. No había igual para dónde coger. Y desde marzo del 2020, Home and Toned y Gym and Toned son nuestro full-time job con otras marcas y cosas que nos hemos estado inventando a lo largo de
de estos 4 años desde que existe nuestra empresa Q Fitness, porque tú sabes que siempre hay que seguir innovando. Wow, wow, wow. Isa, se siente de este lado, a pesar de tener un océano por medio, esa energía y esa pasión que le pones. Voy a intentar ir organizando las preguntas porque van surgiendo un montón de preguntas con cada cosa que vas diciendo, pero casi quedándome con lo último, me gustaría preguntarte como 2 o 3 cosas combinadas, ¿no? Uno es esa capacidad de haber conectado cuerpo y mente, ¿no? En fitness y psicología, esa capacidad de haber descubierto a muy temprana edad lo que te apasiona, pero haber podido poner en valor lo que te apasiona para poder vivir de eso. Y 3, qué suerte tiene aquella persona como tú que ha trabajado a destajo para poder hacer realidad el sueño de muchísimos millones de personas, de poder trabajar de lo que te apasiona, ¿no? Porque no fue un regalo, esto ha sido parte de un proceso muy intenso. Contame un poco estas 3 cosas combinadas en una respuesta. Sí, la verdad que Andy, he sido sumamente afortunada por haber perseguido mi pasión desde el día 1. Yo pienso, si puedo meter mi cuchara, que muchas veces la gente sí sabe cuál es su pasión, solo que no se atreven a perseguirla, no se atreven a realmente buscarla porque dicen, me da miedo. O sea, tengo que empezar de cero, tengo que ponerme un ejemplo, alguien que le encanta cocinar, pero trabaja para alguien. En verdad me tengo que sentar a hacer esta cantidad de comida, me da miedo, no me van a comprar, pero es que si no lo intentas, nunca vas a saber. Y es mejor el fracaso, que al final es aprendizaje, a nunca haberlo hecho. Entonces, Súper. si yo puedo dejar un mensaje aquí es, atrévete, persigue tu pasión si ya la descubriste porque va a valer la pena y yo soy claro ejemplo, valió la pena haber perseguido mi pasión. 100%, Andy. Y por el otro lado, haber tenido el apoyo, como te dije desde el inicio, de mi círculo cero, de mis padres, mi pareja, mis amigos, de, hey, vas por buen camino, la estás rompiendo, sigue así, quiero entrenar contigo, ¿qué necesitas de mí? ¿Cómo te puedo apoyar? Mi papá, cuando yo le dije, pa, necesito ayuda, o sea, quiero que seas parte de mi empresa, tienes muchísimo que aportarme. Es más, tú eres el que ha sido parte número 1 y motivación número 1 de yo estar donde estoy, porque me acuerdo cuántas veces mi papá me sentó en una mesa y me dijo, te tienes que organizar administrativamente, si tú logras organizarte vas a llegar mucho más allá. Y efectivamente, yo antes cobraba en un cuaderno, literal, aquí tengo una lista, es un desorden este cuaderno, pero tengo una lista de todos mis alumnos antes de tener mis programas de training online, enero, el nombre, fecha y pago. Y ojo, ese fue el perfect timing para ese cuaderno. Luego fuimos creciendo y operacionalmente ya el cuaderno no era, o sea, no nos iba a ayudar a crecer. Entonces, entra pasarela de pagos, entra plataformas en el backend que nos ayudan y nos automatizan todo, pero todo es un proceso que siento que debía haber vivido y qué bien se siente agarrar este cuaderno y decir, de aquí vengo, de aquí soy y por esto estoy donde estoy, ¿sabes? Decime una cosa, Isa, cuando mirás hacia atrás, aparte de una parte muy intuitiva, muy natural, muy interna, ¿no? De saber que había un lugar en el que vos querías estar y una cosa que vos querías hacer. Además, te preparaste mucho, estudiaste mucho, te capacitaste mucho, le metiste muchas horas a evolucionar y mejorar, aparte de tu don natural que lo tenés, indudablemente. Se puede seguir todo el tiempo aprendiendo, como se habla ahora, de que el lifelong learning es como una parte esencial, también en el wellness, también en el bienestar, también en lo físico. Hay un permanente seguir aprendiendo y evolucionando, o pensás que llegaste a un tope en donde ya está, ya sé todo, ya aprendí todo, hay poco más que aprender y hacer. Tengo tanto más que aprender, Andy, o sea, pero tanto más, en todos los aspectos, leyendo más, realmente aquí yo tengo que ser transparente, no puedo decir mentiras, yo no leo mucho, debería leer mucho más de lo que leo, pero ese, digamos que aprendizaje continuo del que hablas,
yo me voy como nutriendo de la gente que me rodea, como te digo, o sea, al final, digamos que de mi empresa es parte personas que cada uno tiene diferentes conocimientos. Entonces, escucharlos a ellos hablar, compartir con ellos, es aprender y es aprender continuamente. Entonces, me ha funcionado mucho nutrirme de todas estas personas que me rodean, pero 100%, el aprendizaje es continuo. No, en el momento en que pensamos que no las sabemos todas es cuando perdemos. En el momento en que paramos de innovar es cuando perdemos. Siempre hay que estar a tope de todo, porque hay personas que quieren estar a tope y la competencia es infinita. Es así, es infinita y todo el mundo está compitiendo también por ese tiempo y esa atención y ese afecto, también ese dinero de muchas personas. Pero me decías una frase justo antes de conectarnos con esta preciosa comunidad de totemistas que nos acompaña en los Totem Live. Sin compañeros no hay ruta, ¿no? Y le das un valor muy importante a tu familia, a tu pareja, a tus alumnos, a tus profesores, a todas las personas que contribuyeron a que vos seas hoy quien eres y también que siguen siendo una plataforma, un trampolín, una ayuda a seguir construyendo el camino mientras el camino se va desandando. Me gustaría que le compartas a esas personas que nos están acompañando eso que decías antes del miedo, ¿no? Hay mucha gente que sabe lo que quiere, pero no se anima a hacer o a vivir de lo que quiere. En parte, basada en tus aprendizajes, lecciones, palos de la vida, ¿cuáles son tus fórmulas, tus recetas, tus recomendaciones para aquellas personas que están en la duda, que están en ese momento de indecisión, para animarse y dar el paso? 100%, Andy. Ya lo he repetido y lo seguiré repitiendo. Rodéate de gente que te empodere. Rodéate de gente que te sume y te apoye. Cuando uno siente, hoy en día es muy fácil sentir esas vibras negativas y esa toxicidad. Y si nos mantenemos cerca de eso, no vamos a surgir porque vamos a tener a ese diablito diciéndonos, no puedes, en verdad por ahí no. Todo lo negativo cuando tu potencial es mucho mayor que lo que piense esa persona que no te quiere ver crecer. Entonces, para mí lo más importante realmente es rodearte de gente que te empodere, que te ayuda a creértela, porque a veces no nos las creemos y no es tan fácil creértela. O sea, uno ve al que está al lado y dice, wow, qué exitoso, yo quiero, pero ese éxito no fue fácil. Ese éxito vino de problemas, obstáculos, aprendizajes y qué lindo rodearte de gente que te acompañe en esos problemas, obstáculos y aprendizajes. Es como lo que te dije al principio, es que sin mi equipo no hay ruta, no sé por dónde coger, sola no sé por dónde coger. Tú hoy me quitas a todo el equipo que me acompaña detrás y que me ha ayudado a llegar donde estoy y yo quedo aquí cogiendo sola en mi terraza, entrenando sola. No existe, no somos un equipo. Y yo pienso que eso es lo que le he podido transmitir a todos los que trabajamos aquí en Q Fitness y a mis alumnos. Rodearte de gente que te empodere, no escuchar las quejas, malas vibras de lo que dice el que está al lado. El año pasado hice un bootcamp en vivo, un evento con una de mis mejores amigas y el evento se llama Apagando el Ruido. Hay mucho ruido externo y no solo externo, interno también. Diariamente pasan millones de pensamientos en nuestra mente. Nos repetimos que no somos suficientes. Hey, cambia eso por sí eres suficiente, sí soy suficiente. Es darle la vuelta porque con tantas distracciones, redes sociales, comparaciones, es muy fácil perderse. Entonces es concentrarte en lo tuyo, decirte cosas bonitas, rodearte de gente que te sume y apagar el ruido, literal. Maravilloso, maravilloso. Claro que el 99% de las cosas que nos comparten en el Totem Live, no solo las atesoro, hablo por mí, porque cada uno tendrá sus propios filtros o sus propias necesidades o inquietudes. A mí no solamente me sirven en el plano profesional, sino que también me sirven en el plano personal. Así que siempre agradecido por los invitados y las invitadas a Totem Live. También agradecido nuevamente a ti, Isa, por estas lecciones de vida que tan generosamente nos estás compartiendo. Me gustaría
volver un segundo a ese momento pre-COVID, en el cual, claro, vos pasás de dar clases físicas, personales, en el mundo analógico, uno a uno, y de repente se abre esta gran ventana llamada Internet, vía redes sociales y otro tipo de plataformas, y podés pasar de 5 o 50 o 500 clientes a una comunidad de más de 60.000. ¿Cómo es ese salto mortal hacia el mundo analógico y digital? ¿Qué tanta importancia o espacio le das a lo digital? ¿Y de qué manera podés nutrirte también de las devoluciones de tus alumnos? No sé si se dice alumnos o tú me Sí, corregirás. claro, Para ver cómo alumnos, funciona. alumnos. Lo mismo están en México que en Argentina, en España que en Panamá. ¿Cómo es ese nuevo mundo que se abre desde el 2019 a esta parte? Hermoso, Andy. Hermoso cómo existe el poder entre una pantalla y miles de kilómetros de distancia. Las redes sociales tienen una connotación negativa que la gente le da porque te quita tiempo, porque por miles de factores. Pero para mí ha sido hermoso, no solo para crecer laboralmente, sino emocionalmente. La cantidad de testimonios que yo recibo diariamente de mis alumnos es mi gasolina, es lo que me mantiene a tope, es lo que nos transmite al equipo que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Nos han escrito alumnas diciéndonos: Isa, estaba deprimida, empezamos tus clases y literalmente ya no me estoy medicando. Tú sabes lo que es que alguien te diga eso, o sea, lo digo y se me paran los pelos. Y no es que no es que yo curo enfermedades ni nada por el estilo, ni trastornos, no. Es que el ejercicio tiene el poder de hacer eso. Y qué lindo encontrar un coach con el que vibres. Esa es otra cosa que yo les puedo dejar un consejo aquí es, si entrenar para ti no es una motivación, trata de encontrar a un coach con el que vibres, porque eso hace todo el cambio. Y yo pienso que sí, Andy, para mí, digamos que ese salto de ser únicamente presencial, siempre tuve presencia en redes porque vendía mis clases, tipo mis clases presenciales por redes, porque en ese momento existía Instagram, etcétera, pero desde que todo es online, digamos que es más difícil conectar porque no estás ahí con la persona. Y yo creo que ahí es donde entra mi personalidad, cómo es todo el equipo, el servicio al cliente, que te contacta Nandita o Andreina o Della, y es una locura porque todas son un personaje y quieren la marca como si fuera de ellas, y yo creo que eso es clave en una empresa, tener a personas que quieran la marca igual o cuidado que más que tú. Wow. Hablemos un segundo de dos temas. Por un lado, sí me gustaría profundizar en el tema de la marca, porque hay muchas personas que tienen su propio emprendimiento, o incluso ellos mismos son su propia marca, y a partir de invertirle a la marca con una definición clara de una estrategia, un propósito, unos valores, una propuesta de valor y un posicionamiento, se puede construir algo importante como lo que vos estás haciendo. Y luego, lo segundo que te quiero pedir es, yo sé que mucha gente que nos está acompañando hoy, ahora en vivo, o después en diferido, que también va a ser en vivo para ellos, ya escucharon hablar, ya saben un poco o mucho de vos, pero hay mucha gente que se está descubriendo y que ahora mismo puede tener 30, 40, 50 años o más y dice, uy, para mí el ejercicio físico me da fiaca, me da pereza, yo prefiero ver Netflix, tengo los hijos o no tengo hijos, pero tengo mi mascota o tengo mi trabajo, no tengo tiempo para lo físico. ¿Cómo hacemos para que dos cosas tan importantes, ¿no? En el plano empresarial y de proyección en la marca y en el plano personal y de bienestar, lo físico, despierte la conciencia en aquellas personas que nos están viendo y acompañando hoy? Andy, perfecto. Yo tengo alumnos desde 13 a 73 años, para que tengas una idea, de todas las edades. O sea que empezando porque mi programa es para todo el mundo. Así que si quieres un coach, llámame, empezando por ahí. Segundo es, pienso que todos debemos tener tiempo para entrenar. Todos debemos sacar ese tiempo porque entrenar alarga la vida. Entrenar es el mejor antidepresivo. Entonces, decirte a ti que no tienes tiempo para entrenar es fallarte a ti mismo de alguna u otra manera. Porque todos tenemos 15 minutos, todos tenemos 30 minutos, no importa lo ocupado que estemos.
Entonces, si no tienes tiempo para inscribirte en un programa de training online o no tienes el presupuesto, sal a caminar, es gratis. Sal a caminar 30 minutos y eventualmente vas a poder lograr 3 veces a la semana de caminatas y eventualmente 5. Y ya esas 5 se te van a quedar cortas y vas a querer agregar un poquito de pesas. Y ahí es donde vas, digamos que creando ese hábito, porque todo en esta vida es un hábito. Comer saludable es un hábito, ser disciplinado es un hábito, hacer ejercicio es un hábito. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tomando acción. Los hábitos vienen con acciones. Empezar. Bien. Ese sería el mejor consejo que yo le pudiera hacer. No, deja el miedo y empieza. Empieza a caminar, levántate un poquito más temprano, duérmete más temprano para poder levantarte temprano. Pero son esas pequeñas cosas, Andy, que vamos haciendo día a día, que van sumando y luego se van transformando en eso grande. Y miramos atrás y decimos, wow, qué orgulloso estoy de mí. Y contame sobre la marca, Isa. ¿Qué papel, qué tiempo, qué dedicación, qué importancia tiene la marca para no solamente tus programas, sino también para tus proyectos actuales, futuros? Un montón de... El branding de todo lo que conlleva Q Fitness, ¿te refieres? Exactamente. Bueno, es todo. O sea, es todo. Nuestra marca es comunidad, nuestra marca es lealtad, refleja todos nuestros valores, que es pasión por lo que haces, es servicio al cliente. Sin una marca, ¿cómo sabes cuál es tu identidad? ¿Cómo creces sin una marca? Cuando tienes una marca, tienes una hoja de vida, tienes una ruta, sabes por dónde coger, sabes qué evitar, qué sí quieres hacer y qué no debes hacer. La marca es todo, el branding es todo. Ojo, bien acompañada. Es que la gente dice, ay, lo que pasa es que tiene un buen branding, por eso está donde está. Seguro, claro. Seguro. Obvio, porque tengo un buen branding, estamos donde estamos, pero nuestro branding son nuestros valores. Entonces, si tu valor es pasión, amor por lo que haces, lealtad, torque, que torque en Panamá, bueno, es fuerza. ¿Qué dijiste, Francesca? Honestidad. Mira, ahí está Francesca, CFO de Q Fitness aportando. Sí, son nuestros valores los que, digamos, que forman nuestra marca, por ende nuestro branding, nuestro ADN. Me encanta. No es nada común que un invitado o una invitada traiga el tema de la construcción de su propia marca como parte de la plataforma de éxito, quizás, porque muchos lo damos por hecho. Es como si yo hablase contigo de ejercicio físico, sería una tontería atómica porque para ti eso es parte de tu vida. No concibes tu vida sin el ejercicio físico. Igual que yo no concibo el éxito de un emprendedor, empresario, coach, entrepreneur, multinacional o pyme sin una buena marca. Con lo cual, a veces está bueno repetir conceptos para que los despistados o los que no están muy conectados se vuelvan a conectar o por lo menos descubran eso. Pero Andy, y sorry que te interrumpa. No, por favor, encantado. Es una conversación. Yo creo que eso ni siquiera, para cada emprendedor o empresario, eso pasa en momentos diferentes. O sea, cuando yo empecé, yo no tenía una marca. Cuando yo empecé con mi pasión, con mis valores. Y luego, cuando tuve que hacerlo, porque ya era algo súper necesario, construí una marca, pero basándome en los valores. Que creo que eso es importante decirlo porque no nace de la noche a la mañana la marca y el ADN de tu producto. Es por lo menos en mi perspectiva. Sí, sin duda alguna que no. Evolucionando. Sí, estoy 100% de acuerdo y creo que, por supuesto, la gente valora muchísimo tu metodología y tu método y tu inspiración y tu energía y tu capacidad de impactar en todos ellos, pero creo que a la hora de elegir entre una persona y otra, los valores también juegan un rol importante y trascendente. No me da lo mismo entrenar con alguien que solamente entrena que alguien que entrena y además vive estos valores como amor, comunidad, lealtad, pasión, servicio, identidad, honestidad, que claramente me hacen sentir parte de algo más grande, me quitan también el porcé de la soledad. No estoy entrenando solo, estoy entrenando con Isa y con un montón de otras personas. Y me encanta también que Francesca ahí fuera de cámara sigue aportando, ¿no? Y que no para, te digo que no para.
Bueno, pero está genial porque los tiene tan metidos los valores que si uno falta, oye, nos hemos olvidado de honestidad. Genia. Es un valor muy importante, ¿no? Genia. No, me parece muy, muy, muy genial. Isa, ¿cuáles son, cuando ves un poco en retrospectiva cómo empezaste, lo que te costó arrancar y construir esta comunidad, esta realidad tan admirable que has sabido construir, nunca mejor dicho, con el sudor de la frente? ¿Cuáles son los desafíos por delante? ¿Qué es lo que te motiva hoy? ¿Qué es lo que te excita hoy? ¿Qué es lo que te quita el sueño en el buen sentido hoy de cara al año que viene y al siguiente y al siguiente y al siguiente? Bueno, me gustó la pregunta desafíos, porque uno siempre habla de lo bonito y desafíos definitivamente lo primero que se me vino a la mente fue proveedores, auxilio. Es difícil cuando vas creciendo, vas dependiendo de plataformas, partners que no salen de tu empresa, sino como que son un plugin a tu empresa y dependes de los valores de esas empresas, que realmente es confiar y cuando te das cuenta no hacen clic contigo. Entonces es un súper desafío en el mundo empresarial, o por lo menos para nosotros ha sido, encontrar a buenos proveedores. Que al final a mí ni siquiera me gusta llamarlos así, pero lo digo aquí así para que puedan entender. Para mí son aliados, porque yo lo que quiero es que vean mi marca también como la suya, porque si no la ven como la suya, me van a entregar un trabajo de baja calidad o no con el amor que yo espero. Yo no sé si yo vivo en Narnia, pero yo espero ese amor que yo le doy a la gente y ese servicio al cliente que yo le doy a la gente en un servicio que yo adquiero, pero no siempre es así. Entonces, los proveedores han sido un desafío bastante grande. Crecer ha sido, crecer in a way ha sido un desafío, pero pienso que hemos crecido orgánicamente. Por ende, no fue, aparte de pandemia, no fue el boom de que, ay, de la nada, en 2 días se te inscribieron 2,000 personas, no, sino que van, digamos que es un número sostenible donde todos podemos trabajar en armonía. Pero sí, hay muchos desafíos que se presentan día a día, pero todo viene a raíz de proveedores o plataformas digitales que dificultan el proceso automático o procesos aburridos que nadie se entera, que es el backend de la plataforma y lo feo, por decirlo así. Y que pienso que cuando uno llega a un punto, uno debe adquirir estos servicios sí o sí. Eso es por el lado de los desafíos, y por el lado de dónde me veo, qué sueño. No soy una persona que sueño mucho y trato de que lo que sueño hacerlo realidad pronto, pero no soy una persona que sueña tipo, ¿dónde estáis en 10 años? Nunca he sido de ese tipo de personas que trata de ver la vida muy a largo plazo, sino más a corto. Es muy importante hacer, ponerte metas, 3 años, 5 años, y lo hago porque es parte de la empresa y mi papá siempre ha sido como fiel creyente de que son cosas que debemos tener, se hacen, pero Isa, digamos que vive más el día a día. Isa quiere seguir impactando vidas, Isa quiere no ser parte de 60 países, quiere ser parte de todos los países que existan en el mundo, porque quiero llevar sabrosura a cada casa en el planeta que pueda y poder seguir cambiando vidas y transformándolas con ese sabor panameño. Bueno, acabamos de lanzar una marca de suplementos que es un reto. Después de más de un año de estar trabajando en ella, la lanzamos el lunes pasado, tiene una semana. Y es algo hermoso y es algo que estoy viviendo en este momento, que va a ser un reto porque hay que concientizar sobre los productos y más a mi comunidad, que digamos que no está acostumbrada mucho a consumir este tipo de suplementos. Pero me encanta un reto y estamos al final dándoles productos de la más alta calidad, que es lo que nos encanta hacer. Seguir recorriendo el mundo haciendo bootcamps. Este año ya estuvimos en Guatemala, tenemos un evento grande en Panamá el 17 de febrero y nos vamos a México a pasar una temporada, así que hacer bootcamps allá también. Y sí, cerrar el año en Barranquilla.
Eso digamos que el pipeline este año y explotar la marca de suplementos. Wow. Bueno, casi nada. Aburrida no vas a estar, sin duda alguna. Y qué bueno que las pilas que te acompañan desde el comienzo sigan latentes. Te quiero hacer una pregunta incómoda, si no que no me la respondas, por favor. Soy muy curioso y me gusta preguntar estas cosas. Lo que quieras. Eh, eh, yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo una mujer con tanto nivel de energía puede estar todos los días con este nivel de energía? ¿Qué pasa cuando se apaga la cámara o cuando se apaga Instagram o cuando se apaga el bootcamp y ella está en la soledad, en el silencio, en la tranquilidad? ¿Cómo regenerás toda esa energía que das y que das y que das para volver a reenergizarte? ¿Cómo es esa Isa que puedas contar y que quieras compartir una vez que se apaga todo, ¿no? Y estás vos con vos, o tú con tú, no sé cómo se dice, pero me entiendes, ¿no? El concepto. Excelente, excelente pregunta, Andy. Empezando porque la energía que yo doy diariamente en los lives desde hace más de 4 años, yo definitivamente creo que es un don que Dios me dio. O sea, no creo, estoy segura. Porque a veces yo me siento a hablar con Francesca y le digo, ¿cómo yo me paro ahí 1 hora con la misma energía? Es cierto, nunca estoy brava, nunca regaño, siempre es a tope. Eso es un don que Dios me dio. ¿Cómo es Isa detrás de cámaras? Isa es relajada, relajosa, no me gusta mucho el conflicto. A veces Francesca está en su perfeccionismo y me mira mal y ahí me pongo brava y me voy por 5 minutos, pero luego regreso y le digo, dije, bueno, ya, vamos a entrenar al gimnasio. Soy en verdad una persona bien relajada, me gusta tomar sol mientras trabajo, coger un poquito de vitamina D. En verdad andamos a tope todo el día trabajando, que me gustaría poder tener más espacios de no hacer nada, que pienso que es algo que me falta un poco. Últimamente cuando viajo sí estoy tratando de desconectarme un poquito más y que sea un viaje de placer. Pero Isa fuera de cámaras es una man relajada que le gusta molestar y reírse, bailar. Pienso que soy la misma que en los lives, simplemente no a ese decibel. Buenísimo, brutal, Isa. ¿Sabes qué? Otra cosa que me gustó mucho, es un poco detrás de bambalinas, pero lo voy a contar igual. Nuestra querida Kemi, a quien le agradecemos, y a Emi también, que hicieron posible este puente para conectarnos, Isa. Kemi me trasladaba inquietudes y ajustes en textos y en detalle de los perfiles y de lo que hemos puesto y de lo que no hemos puesto y no sé qué. Y por un lado, claro, hay gente que se puede sentir molesta, ¿no? Pero quienes somos freaks o tenemos TOC con este tipo de detalles, lo entendemos perfectamente bien, porque construir una reputación, construir una marca, llegar a donde uno llegó, no es fruto de la casualidad, es precisamente fruto de una cantidad de detallecitos, ¿no? Uno atrás de otro, que han llegado a crear esto. Y me encantó que una persona que está eso, en 60 países, con un montón de lives, de bootcamps y de proyectos y de lanzamientos y nuevos productos, no se desconecte de lo importante que es cada uno de los detalles. ¿Cómo te llevas hoy con los detalles? ¿Se lo delegás a un equipo? ¿Vos misma te ocupás de eso? ¿Es entre ustedes que van viendo todo y van decidiendo? ¿Cómo es un poco la interna que se pueda contar del equipo ISA, ¿no? Wow, Andy, qué increíble ese aporte. Si te soy full honesta, yo fui la que le escribí directo a Kemi a pedirle el cambio. Bien, bien, Eh, bien, no me gusta. pero yo pienso que uno se parece, siempre lo he dicho, a las 5 personas con las que más tiempo está. Francesca es mi pareja, estoy 24/7 con ella y ella es perfeccionista y detallista al máximo nivel. El que lo sabe, el que la conoce lo sabe. Y a mí se me ha pegado ese detallismo y puedo decir que hoy en día soy una persona bien detallista con mis marcas, que eso es algo que heredé de ella y estoy agradecida porque las cosas que digamos que ella no se da cuenta, que son mínimas, todas se da cuenta, me daré cuenta yo, como esto, que en el link de YouTube me metí a ver la descripción y había algo que quería cambiar y ahí fui yo la que te escribí. Pero Bien, pienso bien. que en general todo el equipo anda viendo que todo marche viento en popa. No nos gusta
lo básico, no nos gusta lo estándar. O sea, un ejemplo perfecto. Nandita, que está en servicio al cliente, ella si, digamos que alguien le dice que va a seguir, deja de hacer el pago de la suscripción y ella le escribe a la persona, porque le damos seguimiento incluso a la gente que cancela. Y le escribe, sí, Nandita, yo en una semana me vuelvo a inscribir. Nandita apunta en su agenda por decisión propia, en una semana escribirle a Andy, porque él me dijo que se iba a inscribir en una semana. Entonces, ese tipo de atención al detalle es el que tiene, creo que, no creo, puedo decir 100% que todos los que trabajamos en Q Fitness. Súper, me encantó, Isa. Me quedó reverberando en algún lugar de la cabeza el tema de la psicología y la preparación física, ¿no? Esta conexión mente-cuerpo. Y una de las cosas interesantes que pasaron en los últimos 4, 5, 6 años es que muchos deportistas, sobre todo de altísimo rendimiento, tenistas, Fórmula 1, tenistas, futbolistas, de rugby, etcétera, etcétera, empezaron a hablar de salud mental, por un lado, y por otro empezaron a hablar también de lo importante que es la mentalidad en la competencia, en todos los ámbitos de la competencia de uno con uno mismo y la competencia de uno con los demás. ¿Cómo encontrás el balance, el equilibrio, o cómo recomendás cuando uno tiene una mente que le dice, no hagas ejercicio físico, no salgas a caminar, hace frío, hace calor, llueve? ¿Cómo juega esta mente, que ya hablaste un poco de ella, ¿no? De que a veces nos pone límites o miedos o frenos para poder ir por encima de ellos y sí encarar estas mejoras que al final no solamente son mejoras físicas, sino también emocionales y mentales, ¿no? Como bien apuntabas. Sí, Andy, y me retomo nuevamente a lo que te dije al principio, que es apagar el ruido. El ruido. Y el ruido interno. Tú hablas de tenistas, o sea, imagínate esa profesión que estás solo, tienes un equipo, pero estás solo en la cancha. No puedes ni siquiera hablar con tu coach, no hay medio tiempo, el medio tiempo te tienes que sentar. Cuando te aplauden es que te das cuenta que estás haciendo algo bien. Entonces, un deporte como ese implica una mentalidad a tope, apagar ruidos, pero al segundo, no autosabotearte. Y yo pienso que nos autosaboteamos mucho. Nos decimos mucho que no se puede, no podemos, ya estoy viejo. Mi mamá es un pai. En Panamá, pai significa una hermosura. Y tiene, mami, no me mates, tiene 62 años y parece de 40. ¿Y sabes a qué edad ella empezó a entrenar? A los 30. 30 años. Yo tengo 32. Empecé a los 5 a jugar fútbol. Y 30 años quizás lo veas todavía como joven, pero 30 años, estuviste 30 años sin hacer ejercicio. Entonces, nunca es tarde si la dicha es buena. Nunca es tarde si encuentras a esa persona con la que vibras. Y si te es muy difícil, búscate a un accountability partner. Búscate a alguien que esté en la misma situación que tú, pero que quiera vencer ese miedo, que quiera vencer ese ruido interno y que se puedan empoderar unos con otros. Haz un grupo en WhatsApp. Hoy hay tantas herramientas que diría que el que no lo hace es porque no quiere, pero a veces uno está tan en el día a día con el trabajo, los trastornos mentales no son relajo ni son un juego. O sea, son desbalances químicos. Es muy importante ir al psicólogo. Es muy importante atenderse y el psicólogo al final te va a terminar de recomendar hacer ejercicio. Es que todo va de la mano. Entonces, yo pienso que lo primero es reconocer en qué estamos mal. No hago ejercicio, apuntarlo, no hago ejercicio. Quisiera leer más. Bueno, voy a apuntar en mi agenda leer 20 minutos al día y empezar a crear el hábito. Es que todo se va juntando. Espectacular. ¿Sabes? Sí, 100%, Isa, y muy de acuerdo. Y además, alguna vez escuché algo así como que a veces dar el paso no es suficiente para llegar al destino que ambicionás, pero al menos dando un paso salís del lugar en el que no querías estar, ¿no? Con lo cual ya estás en un lugar nuevo.
Así que está bueno dar un paso, por lo menos para empezar a caminar, si no correr. Y sabes algo, Andy, sorry, No, no, dale, dale. tengo que dejar este granito de arena. Y es algo con lo que vengo viviendo ya desde hace años, con este lema de vida que me lo enseñó mi papá, que es disciplina mata talento. No importa no importa qué tan estudiado estés, no importa si fuiste al Ivy League más prestigioso del mundo, si no eres disciplinado. O sea, yo fui a una buena universidad en Panamá, pero una universidad común, la UMPA. Y hoy estoy donde estoy por la disciplina, por las ganas que tengo de comerme al mundo. Hay entrenadores mejores que Isacu, por supuesto. Hay entrenadores más capacitados. Estoy segura que en algún lugar del mundo sí, pero no hay entrenador. Yo te puedo contar con las manos los entrenadores que hay con las ganas que yo tengo de comerme al mundo y con las ganas que yo tengo de seguir impactando vidas. Y yo siento que eso es lo que me hace diferente. ¿Qué entendemos por disciplina, Isa, en términos de esa contribución a ti y a la comunidad para la cual haces lo que haces? Lograr hacer lo mismo repetidas veces. Si es entrenar, lograr el hábito de hacer ejercicio 4 a 5 veces a la semana. Eso es lograr disciplina en el training. Súper. Excelente. Me acuerdo, ahora que mencionabas el fútbol hace un ratito, me acuerdo una época en el Real Madrid que había un jugador que se llamaba Raúl, en una época que estaba Ronaldo, Beckham, Figo, bueno, los galácticos, ¿no? Y todos iban y venían y Raúl siempre se mantenía. Y Raúl siempre se mantenía, yo creo que por la disciplina, porque no era ni el mejor driblador, ni el mejor goleador, ni el mejor cabeceador, pero seguramente era el que tenía una disciplina más rígida que todos los demás, y eso lo hacía mantenerse relevante a lo largo de los años. Isa, hablaba de que... Ya que estás hablando de fútbol, dale. No soy la más fanática de Cristiano Ronaldo, pero Cristiano Ronaldo está hoy donde está por su disciplina, por lo mucho que quiere comerse al mundo. Claro. Bueno, hoy es el segundo mejor jugador en activo, ¿no? Después de Lionel Andrés Messi, o sea que bien, no está nada mal para Ronaldo ser el segundo. Me encantó ese aporte, ya me voy de aquí feliz con ese aporte que acabas de dar. Le mandamos un saludo a Krish y a todos los amantes de Krish, pero el fenómeno Cristiano es muy interesante, sobre todo también por el impacto que tiene en redes sociales, es una barbaridad. Pero bueno, saludos a, primero que nada, Leo, y segundo, Cristiano. Hablabas, decía vos tenés alumnos de 13 a más de 70 años. ¿Es el mismo diálogo con un chico de 13 que con un señor de 70? ¿Es lo mismo el entrenamiento? ¿Puede ser que un chico de 13 necesite un entrenamiento de un señor mayor y que un señor mayor muy bien entrenado necesita un entrenamiento de un chico joven? ¿Cómo se customiza? Si yo me presento, por ejemplo, que hice deporte toda mi vida, pero tengo un huevo de años, ¿es lo mismo que para un amigo mío que nunca hizo deporte y tiene mi edad? ¿Cómo se hace la foto, la radiografía de cada uno, Isa? Lo que va a variar, Andy, es tu nivel de estado físico. Nosotros ofrecemos ejercicios de alto impacto para alguien que todavía puede saltar, que quiere saltar, porque incluso si puedes, maybe no quiere saltar, y ejercicios de bajo impacto para embarazadas, lesionados, personas mayores que ya no quieren ponerle esa presión a la rodilla. Tenemos ejercicios de principiantes para alumnos que están empezando con nosotros, tenemos ejercicios de intermedios y de avanzados para los que ya llevan tiempo, y yo todo lo voy diciendo en el live. Compartimos una rutina el día anterior que, digamos que si eres nuevo, lo ideal es que sí te la veas con calma, como una tarea para el día siguiente hacer en el live, y voy dando las opciones de bajo impacto en pleno live. Super. Para que las personas también no se tengan que aprender los ejercicios de memoria, sino que puedan ir bajo la marcha conmigo. Pero no es un programa que nosotros customizamos realmente. Es un programa general y con una programación estructurada donde trabajas todos los músculos del cuerpo, que es lo que todos deberíamos hacer, trabajar todos los músculos, no más brazo que pierna ni más pierna que brazo. Y lo que varía realmente es el peso que utilizas. Te damos recomendación de peso, pero nadie más que tú vas a saber cuál es el peso que te cuesta. Bajo impacto y alto impacto y avanzados y principiantes. Y ya con eso y con el PDF de bienvenida que te llega para que entiendas todo, nos ha ido genial. O sea, no hemos tenido tipo ninguna...
nos hacen ciertas preguntas. Isa, ¿puedo hacer este ejercicio? Si estoy embarazada, debo evitar esto, y todo eso, todas esas respuestas las tenemos. Pero no es algo donde yo te digo que te voy a hacer un plan enfocado para un futbolista, porque ese no es nuestro target. Nosotros somos el target de el que quiere entrenar, pasarla bien, sudar, quemar calorías y sentirse mejor, literal. Súper bien. Está clarísimo, Isa. Conectado con la disciplina, hay una cuestión que me gustaría preguntarte que tiene que ver con la preparación, ¿sí? Siempre aquellos que están en el alto rendimiento, ya sea académico, profesional, deportivo, dicen que la preparación es el camino más corto hacia el éxito, porque requiere que antes de salir a tu clase, a la cancha, al partido, a lo que fuese, tú ya hiciste un repaso de qué va primero, de qué va segundo, de qué tengo que hacer, de qué no tengo que hacer, de qué decir, de qué no decir. ¿Cuánto tiempo de preparación le dedicás vos a cada una de las cosas que luego compartís, hacés o dirigís, llámese bootcamp o clase? Ok, vamos por partes. La clase de todos los días, yo me paro, la clase es a las 6:30, yo me levanto entre 5 y 5:20, dependiendo del día. Si estoy muy cansada, duermo los 20 minutos más. Yo me hago mi espresso, me como la mitad de un guineo con almond butter, respondo mensajes del día anterior de alguna alumna que tenga o alumno que tenga dudas, acepto en la plataforma a los nuevos, me preparo, me cambio, me hago mi bun, saco mi set de ejercicios. Ya yo estoy preparada para la clase. La rutina la hice yo. Bien. Me gusta hacer las rutinas los días anteriores. Okay. Literalmente yo termino aquí la llamada contigo y la rutina de mañana la hago ahorita, porque me gusta que la rutina sea nueva, que no me gusta planear las rutinas un mes antes y tenerlas todas en stock. Ojo, nosotros trabajamos modalidades, o sea que ya la programación está hecha. Yo entro dentro de una plantilla y lo que hago es que dependiendo de la modalidad del día, voy poniendo los ejercicios. Por ejemplo, mañana toca glúteos y femorales. Yo ahorita me siento a hacer la clase de glúteos y femorales. Pero en el caso de los lives sí es súper preparado. Luego se para Francesca, setea el trípode, las dos computadoras, el playlist que vamos a utilizar, que nosotros tenemos playlists hechos literalmente from scratch para nosotros, de Home and Tonet, y se setea el mat con las pesas que necesitemos ese día. Eso es para los lives. Para los bootcamps sí requieren mucho más planeamiento, porque participan patrocinadores. Si es en Panamá, digamos que tenemos más control sobre el bootcamp y aproximadamente 3 meses de preparación. Ahorita la actividad que vamos a tener, tenemos un cupo limitado, son 150, pero son 150 personas que van a estar consumiendo de los patrocinadores alimenticios, van a estar haciendo diferentes actividades, entonces todo tiene que tener un orden, hay una hora de llegada, sí es mucha más preparación. Y para los bootcamps internacionales, cuando nos contratan, simplemente I show up ese día, ellos se encargaron de todo, y si es alguna alianza con alguna marca de algún otro país, nos preparamos con 4 o 3 meses de anticipación también. Qué bueno, qué bueno. Espectacular, Isa. Gracias por hablar tan claro y sin red, porque creo que hay muchas personas que van a poder capturar muchas lecciones o aprendizajes de lo que nos estás compartiendo con tanta sinceridad, así que se agradece un montón. Claro que sí. Una de las cosas que me emociona y que me inspira es que en estos más de 50 minutos que venimos conversando, pronunciaste muchísimas veces, mencionaste muchísimas veces a tu papá, a tu mamá, a tu pareja, a tu equipo, el mantenerse consciente y agradecido de cómo los seres de ese círculo cero contribuyen, me parece algo súper sano y que habla también de una persona que no perdió nunca la memoria de dónde vino, a dónde está y a dónde quiere ir. Es solamente por los afectos, es también por la contención, es porque son parte indivisible del crecimiento y el desarrollo. Es tan importante el afecto, pero aparte del afecto con consejo, con recomendación y con contribución, no solamente, ¿no? Me encanta cómo lo vivís
y cómo lo sentís. La verdad que es inspirador. Gracias, Andy. Pienso que uno de los valores que me faltó ahora que dices eso es gratitud. Trato de decir varios días a la semana en los lives lo importante que es ser agradecido. El estar aquí tú y yo compartiendo ahorita mismo es una bendición de Dios, poder impactar las vidas de los que nos están escuchando y que se puedan llevar algo de lo que tú has dicho, de lo que yo he dicho. Eso es inmenso. Uno no tiene ni la menor idea de lo que uno puede cambiar en la vida de una sola persona y eso ya es ganancia. Y ese es el propósito que tú y yo tenemos, así que hay que seguir aprovechándolo y pidiéndole a Dios que nos siga iluminando para poder servirle a los demás, que yo definitivamente uno de mis propósitos en esta vida no es ser servida, sino servir. Claro que es chévere poder viajar, claro que es lindo poder tener la casa que quiero, pero eso es secundario. Poder servir a los demás y cambiar vidas es lo que realmente a mí me mueve. Y no pudiera lograrlo sin mi equipo, sin mi familia y sin la gente que me rodea. Punto. No lo hubiese podido lograr. Y si no lo dijera, sería mentira, sería ego. Ego, soy. Y no es soy, es somos. Somos todos. Somos un equipo que quiere llegar al cielo y más allá. Y se hace juntos. Fantástico. Entramos en la recta final de este episodio 2, temporada 4 de Totem Live, aquí con Isa Quiroz, en una charla extraordinaria, muy inspiradora. Hablabas de tocar vidas o de ayudar, de poder contribuir también, y aunque casi no lo mencionaste, yo lo sé, así que me vas a permitir que lo mencione. Sé que aquella experiencia que quizás se truncó por alguna razón de no haber ido a un mundial o no ser parte de una selección, pero sí el fútbol femenino te quedó en algún lugar grabado, ¿no? Con un cariño, con una buena memoria, y yo sé que vos sos muy humilde para decirlo, pero sé que estás contribuyéndole también a pequeñas Isas que sí tienen un sueño y que igual pueden cumplirlo, y me gustaría, dentro de lo que te apetezca contar, compartir un poco cómo Isa y el equipo de Isa están aportando ese granito de arena a las futuras jugadoras de la selección, por ejemplo. Claro que sí, Andy. Muchas gracias por mencionarlo. Se llama Chicas Q, el proyecto. Realmente fue idea de mi padre y su hermano, que el hermano de mi papá aquí en Panamá y en Bogotá toda la vida ha ayudado a gente en riesgo social. Y qué lindo poder crear algo para mini Isas, para apoyar al fútbol femenino en Panamá y que puedan salir de situaciones de riesgo e impactar en sus comunidades, decir, oye, sí es posible salir de aquí, sí es posible aprender, sí es posible ser alguien en la vida, y es darle las herramientas. Al final, no es un proyecto mío, es un proyecto para mí casi que de la familia Quiroz, que es la familia de mi papá, porque está mi tía, que es cantante, artista y hace talleres, está mi tío, que es el hermano de mi papá, Foncho, está mi papá, ahora está Emi, Alicia, la esposa de mi tío, es algo muy bonito, Natalia, que es mi prima hermana, es algo muy bonito que digamos que hemos creado la familia Quiroz bajo Q Fitness, pero es un proyecto de responsabilidad social de nuestra empresa que va mucho más allá que solo eso, y la idea es poder, ya llevamos una edición y fue todo un éxito. Las chicas al final hasta hicieron una obra hecha por ellas, una especie de obra, pues, porque mi tía dice que no es obra, sino como un sketch que planearon por una semana, pero cuando yo me senté ahí a verlas, yo no podía parar de llorar. O sea, yo decía, ¿qué es esta hermosura? Y ahora viene la segunda edición, y gracias a nuestros patrocinadores también hemos logrado lo que hemos logrado hasta ahora, y queremos que sea un proyecto mucho más grande de lo que es y poder impactar vidas y ayudar a comunidades aquí en Panamá a poder de alguna u otra manera surgir. Mira, me dejas speechless, emocionado, inspirado, y me encanta que además de todas tus responsabilidades y obligaciones, también encuentres un espacio adicional para devolver, para dar, para compartir y también para inspirar a esas mini Isas, que es un trabajo divino, y sé que lo haces
de corazón, no buscando un reconocimiento y no buscando greenwashing o social washing, sino porque es algo que a ustedes, la familia, les sale del corazón. Así que está re lindo. Isa, entrando en la recta final, en los últimos minutitos, el tiempo vuela, lamentablemente, cuando uno se lo pasa bien, es lo que tiene, el tiempo pasa rápido, cuando uno se lo pasa mal, el tiempo no pasa nunca. Pero me gustaría, antes de agradecerte y despedirnos, me gustaría que las cámaras y los micrófonos vayan hasta Panamá, que hagan foco en ti, y me gustaría, con todo tu viaje personal, físico, emocional, un viaje admirable y apenas un viaje que comienza, porque sos muy joven todavía, pero un viaje muy intenso en experiencias, en decisiones y en hitos, que si podés mirar a la cámara y a todas las personas que te están viendo, algunas que seguramente ya te conocen y otras nuevas, ¿qué mensaje, qué reflexión, qué les podés regalar antes del cierre en base a aquello que te salga del corazón, lo que sea que sientas, que creas que puede impactar en las cabezas y corazones de quienes nos acompañan? Ok, yo creo que se resume a ser tú mismo. No tratar de ser como los demás, no tratar de copiar, sino ser tú mismo, respetar tu esencia, respetar quién eres y perseguir tu norte por esa vía, por lo que te apasiona a ti, por tus valores, no por lo que está trending, por lo que te hace feliz a ti. Respetar tu esencia, no tratar de ser como otros y siempre ser tú mismo, mantenerte fiel a ti. Yo creo que en eso se resume todo. Hermoso, precioso. Isa, para cerrar, si te quieren seguir, si quieren averiguar más sobre los cursos, si quieren anotarse en un bootcamp, si quieren empezar a entrenar contigo, te buscan en Instagram, te buscan en una web, ¿dónde te buscan? Decinos un poco para que aquellos que no te conozcan tanto puedan ir a saber más de ti. Pudieran buscarme en Instagram para no enredar. Mi handle es HIT, de High Intensity Training, HIT, HIT, rayita abajo, ISACU, HIT, rayita abajo, ISACU. Perfecto. Y bueno, ahí los espero. Ahí estará Isa esperándolos, con Francesca, con todo el equipazo que hay detrás de esta emprendedora, coach, empresaria, mujer inspiradora, casi filántropa también. Así que, Isa, se termina el episodio 2. Eres lo máximo, de verdad. Hasta acá se siente tu buena vibra, tu conocimiento, tu don de gente. Demasiado agradecida por este tiempo compartido y estoy segura que vamos a impactar con este live varias vidas y empoderar a esas mentes que le faltaba ese toquecito para hacer lo que deberían estar haciendo. Así que agradecida enormemente, Andy. No, los agradecidos somos nosotros en el equipo de Totem. Le mandamos también un abrazo muy grande a tu papá, a quien tuve el gusto de conocer, un fenómeno, a Emi, a quien también tengo el gusto de conocer, a nuestra querida Kemi, a Francesca no la conocí, pero espero conocerla también, claro, al resto de la familia. Mira, una de las cosas especiales de este live es que el 99% de las cosas que nos compartiste creo que son atemporales, no tienen fecha de vencimiento. Este live se puede ver hoy, dentro de 6 meses, dentro de un año, dentro de 3 años, y la esencia de tu mensaje se mantiene vigente. Así que está buenísimo. Creo que puedo decir, Andy, que ha sido mi live favorito en todos los lives o entrevistas que me han hecho. O sea, genuinamente creo que es donde más en nuestra conversación fue tan genuina y orgánica que pienso igual que tú, definitivamente. Bueno, muchísimas gracias, Isa, de verdad. Un verdadero honor tenerte. Les agradecemos a todas las personas que nos acompañaron desde muchos lados. Dejaron un montón de mensajes muy lindos. La gente te quiere y te admira mucho. No me extraña en lo más mínimo. Me gusta que, además de poder contribuir a que las personas estén mejor físicamente, estén también mejor emocionalmente, mentalmente. Al final somos un combo de cosas, ¿no? No se puede estar bien de la mente si se está mal del cuerpo si está mal de la mente. Creo que ese combo
es importante ser conscientes de que también la actividad física tiene un impacto mucho más allá de poder tener abdominales o bíceps, sino que hay un impacto emocional importante. Te agradezco muchísimo la charla, te agradecemos muchísimo el tiempo, sabemos que tu tiempo no sobra en lo más mínimo, así que bueno, te vamos a liberar a vos, a Francesca, a todos. Enorme abrazo hasta Panamá desde Madrid y seguimos conectados completamente en vivo. Mucho amor. Gracias a todos por escucharnos. Un abrazo agradecido a todos los que nos acompañaron. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.